Hola amigos, hoy os traigo la segunda parte de esta miniserie que le estamos dedicando al análisis táctico profundo, ya sabéis, con datos, con todo lo que siempre os traemos en el canal, sobre la final de la Copa del Mundo que se jugó el fin de semana pasado y que enfrentó a Argentina y a Francia. Argentina es merecida campeona del mundo, como ya os contamos también, y hoy vamos con la segunda parte, a partir del cambio de Di María, y vamos a hablar de todo lo que supuso la entrada en el campo de Acuña y los dos goles de Francia. Comenzamos. Bien, lo primero que quiero decir y recalcar es que aquí o aquí, por alguna parte del vídeo, va a aparecer una tarjetita en la que vais a poder encontrar el vídeo que publicamos hace unos días, que os recomiendo que veáis antes que este, si no lo habéis visto, con la primera parte del análisis del minuto 1 al minuto 64, es decir, el tiempo que estuvo Di María en el campo y que, bajo mi punto de vista y como ahora sostendré con los datos que he obtenido, como siempre, de Y-Scout y con el análisis de todo lo que tiene que ver con el partido mediante la pizarra, fue evidentemente el mejor tramo de juego de Argentina, el momento en el que Argentina tuvo totalmente controlado el partido, y en esta segunda edición vamos a explicaros lo que yo he querido llamar el despertar de Mbappé, haciendo un símil si queréis con la saga Star Wars. Yo creo que Mbappé, a partir de ese cambio, se reactivó, se reconectó con el resto del equipo. Vamos a estar hablando, insisto, desde los datos, desde la pizarra, y vamos a llegar en este análisis desde ese minuto 64. Vamos a pasar por los dos goles de Francia, vamos a hablar del si el penalti fue, si no fue, de lo que me pareció la acción defensiva de Otamendi. Todo eso lo vais a tener y vamos a llegar hasta que Scaloni en la prórroga decidió hacer un doble cambio y meter a Paredes y a Lautaro Martínez, quitando a Julián Álvarez y a Rodrigo de Paul, momento en el que el partido vuelve a cambiar. A partir de ahí lo tendréis en un tercer vídeo que saldrá en estos días. Recordaros que estamos preparando una edición especial de preguntas y respuestas. Cualquier cosa que queráis preguntarme, que queráis saber de fútbol, lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo o en la pestaña de comunidad del canal donde está puesta la pregunta. Hay unos cuantos comentarios ya. Dejad vuestra pregunta, la que sea, y yo prepararé un vídeo y la responderé. Vamos primero con las imágenes y después con la pizarra. Bien, vamos ya con las imágenes, pero antes de comenzar, mención especial para uno de nuestros suscriptores, Martín, que siempre es muy activo en los comentarios, siempre ve todos los vídeos, nos hace llegar un poquito las impresiones que le van dejando, y ha tenido la deferencia para con el canal, para con la locura de Bielsa, de preparar esa imagen de fondo que veis ahí, lo cual yo se lo agradezco, y bueno, siempre es bien recibido cualquier aportación, cualquier crítica, lo que sea que queráis hacer, siempre, insisto, es bien recibido desde la educación, por supuesto. Bien, hablando ya de las imágenes, esto que tengo aquí son los goles esperados por parte de Francia, y me sirve para analizar que lo que dijimos en el primer episodio es perfectamente cierto. Francia no existió hasta que se va Di María. Di María se fue en el 64 y, como veis, la primera ocasión de algo de peligro, un poquito, nada del otro mundo, de Francia es en el 68. Eso no puede ser casualidad. Minuto 68, Kolo Muani. Minuto 71, Mbappé. Minuto 80 es el penalti, es la ocasión que evidentemente más probabilidad tiene de ser un gol, porque al final es un lanzamiento de penalti, por eso tiene ese 0.76, y la acción inmediatamente posterior, que es la del segundo gol, con un 0.08. Es espectacular que Mbappé consiga hacer un gol cuando la inteligencia artificial está analizando que es una ocasión donde es prácticamente imposible que eso ocurra, ¿no? Como veis, en todo lo que vamos a analizar hoy, Francia tuvo un río de ocasiones. Pasó de no tener nada, de no tirar ni a puerta ni no a puerta, sino no tirar, a tener en este tramo 7 ocasiones. Algunas con más peligro, otros con menos. Y creo que es algo que justifica sobradamente este análisis. Después, esto que tenemos aquí es el mapa de calor de Kylian Mbappé del minuto 1 al 64. Este es el mapa de calor de un jugador que está desconectado del resto del equipo, aunque a mí me parece que lo que estaba verdaderamente pasando es que el equipo estaba desconectado de Mbappé, porque en cada acción, en cada control, cada vez que encaraba, cada vez que
trataba de hacer algo, se veía que él sí que estaba en partido. El tema era de todos los demás, tal y como hemos visto en esa famosa charla en el entretiempo que tuvo él, que tuvo Mandanda, que tuvo Deschamps para con el resto de sus compañeros. Bien, este es el mapa de calor de Kylian Mbappé en el momento en el que sale Di María, teniendo en cuenta estos últimos minutos hasta el final de la prórroga. Ha entrado, ha despertado. Francia ha conseguido por fin conectar con su mejor jugador, con uno de los mejores jugadores del mundo y el principal argumento que tiene para conseguir empatarle una final a Argentina, y fue exactamente lo que pasó. Bien, y en esta última imagen quiero empezar la comparación del momento de partido que vimos antes de la salida de Di María, que lo tenéis a la izquierda en ese pequeño campo, mientras que lo vamos a analizar después con todo lo que tiene que ver con la llegada de Acuña. Como veis, las acciones blancas son aquellas que se han intentado, aunque no han tenido éxito, y eso es lo que nos interesa, que Di María, aunque tuviera más éxito o menos éxito encarando, que normalmente conseguía irse de Koundé, tenía a Koundé muy fijo por toda esa parte. Ahí lo vemos en esa seguidilla de recuadros. Mientras que Acuña tiene solo 2 apariciones en aquella altura y, como veis en la línea de abajo, son apariciones en la prórroga. Es decir, desde el minuto 64 hasta que se acaba el tiempo reglamentario, Acuña no percutió por todo ese costado. Esto es el principal argumento para construir lo que os queremos contar en la pizarra, y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, repasemos, ya estamos aquí en la pizarra. Estos son los equipos tal cual estaban cuando Scaloni decide meter el cambio de Di María. Evidentemente yo no sé si es un cambio que tiene que ver con el físico, con qué. No creo que Scaloni leyera que había que sacar a Di María porque estuviera haciendo un mal partido, y tampoco vi ninguna cara rara en Di María. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que era un cambio que estaba pactado, que tanto el cuerpo médico como Scaloni como Di María habían hablado y habían dicho, bueno, hay para 60 minutos, no hay más. Entonces se escogió utilizarlo como titular, ganar el partido en ese tramo, porque Di María es un jugador diferencial, como ha demostrado, y luego sacarlo, ¿no? Yo creo que es un poco lo más lógico y lo que los hechos indican. Ahora, en Francia, recordad que Giroud ya no estaba, y recordad que Dembélé tampoco. Había entrado Kolo Muani y había entrado Thuram. Voy a pasar a las fichas para ser capaz un poquito de transmitiros lo que estaba ocurriendo en ese momento del partido. Argentina, en principio, quería que Acuña formara como extremo izquierdo, es decir, quería mantener el bloque tal cual y como estaba, con Julián Álvarez muy metido entre esos centrales, con Rodrigo de Paul, con McAllister un poquito más por aquí, Enzo Fernández, Tagliafico sin subir demasiado, Nahuel Molina ganando más altura, Otamendi a la corta y Romero sobrando, ¿no? Ese era, yo creo, lo que Scaloni tenía en la cabeza. Es decir, tengo un jugador muy profundo por esta banda izquierda, que ha sido Di María, y ahora quiero que Acuña me siga fijando a Koundé sobre este sector, le siga ganando esta espalda y siga poniendo esos balones, ¿verdad?, al área, para que luego pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, evidentemente Acuña no es Di María. Acuña es un jugador que, sobre todo en su etapa en Argentina, jugó en banda izquierda, pero no tiene el mismo desborde, no es el mismo nivel de jugador, y eso ya nos lo hace indicar que Di María nunca fue retrasado a un lateral izquierdo, mientras que Acuña sí que lo ha hecho, ¿no? Pero claro, ahora podemos hablar, podemos decir, yo por ejemplo hubiera metido a lo mejor al Papu, ¿no? Para hacer eso, para tener un jugador más habilidoso. Bueno, Scaloni optó por meter a Acuña, y es una elección perfectamente justificada, y que creo que también tiene que ver con, bueno, guarnezarse un poquito más, que los retornos de Acuña sean eficientes. Al final es un jugador acostumbrado también a volver, a jugar mucho como lateral, en fin. Yo creo que tiene que ver con eso. No se dio. Y no se dio, ¿por qué? Porque Acuña no fue capaz de llegar nunca a esta zona, no percutió. Entonces eso, sumado a que Argentina ya había perdido unos cuantos metros, porque la efervescencia física evidentemente se nota, porque Francia tiene la necesidad de conectarse,
de salir un poquito de la cueva, ¿no? De tratar de ganar la final de la Copa del Mundo, ni más ni menos. Eso provocó que el partido se emparejara muchísimo en dos bloques medios, lo cual a Argentina le interesa mucho por una parte, pero siempre y cuando sepa controlar los contragolpes de Francia, que es algo que supo hacer siempre, salvo en un pequeño tramo, el pequeño tramo de juego que le costó precisamente el empate. Ahora, con Koundé ya más aquí arriba, más en una fase que le interesa mucho más, con espacio a la espalda, con buena maniobrabilidad, Varane más dueño de la situación junto con un Upamecano y Hernández más suelto, Francia comenzó a llegar más arriba. Ya comenzamos a ver a Mbappé más conectado por toda esta parte, ya Molina tenía que volver todo el rato, ya en alguna parte Argentina tenía que meterse un poquito más atrás y bueno, yo en un momento vi un despeje de Nahuel Molina muy forzado, minutos 60 y tantos, y ahí yo ya me di cuenta de que hay algo que no iba bien, de que no había esa fortaleza mental en fase defensiva, no las tenían todas consigo, son jugadas en las que te puedes fijar cuando un jugador verdaderamente tiene la confianza para seguir haciendo lo que está haciendo o no. Y no solo por Nahuel Molina, sino por el conjunto de la selección argentina. Era un poco lo que daba. Claro, el principal aliado que ha tenido Argentina en esta final ha sido Didier Deschamps. Me parece que no leyó bien la final, no supo darle ese pellizco al equipo y creo que en el minuto 71 cometió un error, uno que no le terminó costando, pero que podía haberle costado. Quitó a Griezmann, que estaba siendo para mí el mejor jugador del partido para Francia, tal y como vimos en el último vídeo, y también quitó a Theo Hernández. Entonces, lo que hizo fue sacar a Camavinga por una parte, un cambio bastante loco, y luego meter a Kingsley Coman. De esta manera, llevó una doble punta con Kolo Muani, con Thuram, Coman muy pegado a la banda y Mbappé partiendo de esta parte. Luego fue cambiando, luego metió a Thuram en banda y puso a Mbappé en punta, en fin, esto fue más móvil, ¿no? Pero este cambio tiene una gran importancia porque ahí ya sí que Francia consiguió ganar esa altura. Cuando vi el cambio pensé que iba a formar una defensa de tres con Koundé, con Varane y con Upamecano en el fondo, pero no, Koundé siguió siendo el lateral derecho, Camavinga fue lateral izquierdo, ojo con eso, con Tchouaméni y Rabiot como ese doble pivote, Marcos Thuram partiendo de una banda y Kingsley Coman partiendo de la otra, Mbappé muy libre y Kolo Muani fijando a los centrales. Claro, atacar a Argentina cuando está en este bloque es muy difícil, porque estaban todos en partido, porque tenían una ventaja de 2-0 y porque, insisto, este cambio fue en el minuto 71. Era perfectamente posible que no pasara absolutamente nada. Pero como Di María ya no estaba en este perfil, Koundé estaba mucho más liberado y el primer salto de línea, el primer pase desde la línea defensiva al centro del campo para que Rabiot se controle de la vuelta y juegue, este primer pase ya estaba libre, ya estos jugadores podían estar muy tranquilos porque sabían que esa amenaza a la espalda ya no estaba y se juega de otra manera sabiendo que el equipo contrario ha quitado no al mejor jugador, pero al más peligroso, al que más sorpresa estaba dando y a partir de ahí las aguas vuelven a su caudal y puedes tratar de jugar el partido que creo que tenías en la cabeza. Y esto es lo que creo que le pasó a Francia, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto y provocando que Francia encontrara por momentos una superioridad muy notable en este primer tercio de campo, una superioridad ofensiva y defensiva muy notable que, insisto, se tradujo en que la pelota salía limpia y llegaba a Tchouaméni y a Rabiot, luego podían tener más o menos dificultades, pero llegaba. Eso activaba de manera inmediata el siguiente escalón donde está un tal Kylian Mbappé y aquí empiezan los problemas, ¿no? Es lo que os digo. A mí, el mapa de calor que os puse antes de Mbappé me habla de un jugador que no está conectado con el equipo, pero luego viendo el partido me di cuenta de que es el equipo el que no estaba conectado con Mbappé. Y cuando todo eso pasa, cuando todo se vuelve a alinear, el motor que se había calado vuelve a accionarse y Francia entra de nuevo en el partido. Es exactamente en este punto cuando algo podía pasar. Pasó la jugada del penalti, pero si esa jugada no hubiera pasado,
algo hubiera ocurrido, porque yo creo que Argentina estaba empezando a jugar con fuego, la pelota estaba cada vez en zonas menos interesantes para Argentina y más interesantes para los franceses. Y es justo en este momento cuando yo creo que el equipo pedía un cambio, pedía que Scaloni metiese mano, pedía un poquito más de solidez en determinadas ocasiones. Entiendo que es difícil, porque estás a 20 minutos de proclamarte campeón del mundo y no te la puedes jugar con un cambio que por ahí no resulte y termine siendo peor. Yo eso lo entiendo y sé perfectamente que hablo con el periódico del lunes, es así. Pero es mi opinión y es honestamente lo que pensé en directo cuando estaba viendo el partido. A la pizarra Mbappé, como sabemos, marcó el penalti. Todo fue, yo creo, según lo que más o menos sospechábamos cuando se pitó el penalti. Y en este momento ya ni la pizarra ni nada de lo que podamos explicar sirven para transmitiros lo que ocurrió. Y es que creo que Otamendi, al hacer el penalti, se quedó con la jugada en la cabeza, lo mismo que le pasó a Ousmane Dembélé en el otro sentido. Y acto seguido, en el minuto siguiente, cuando ocurre la jugada del gol, Romero y Otamendi están vendidos, no están en el partido en ese momento. Francia lo supo, Francia lo atacó, Francia supo identificar que el pastel estaba en todo este sector y es precisamente ahí donde aparece la jugada entre Thuram, entre Kolo Muani y Mbappé, que termina en una gran definición de Mbappé al segundo palo, un balón que yo creo que el Dibu debió haber detenido, pero que es, bajo mi punto de vista, hijo de la situación del penalti. Todo se desencadena en ese momento. Y aquí, ya con el 2-2, ya no tienes una ventaja que defender, ya no hay nada que mantener, estás a 10 minutos más el descuento, 9 más el descuento de irte a la prórroga. Aquí Scaloni debió haber intervenido y no lo hizo. Vimos más ocasiones de Francia durante el tramo de tiempo reglamentario que quedaba y cuando yo ya esperaba, digo, bueno, si no lo hace ahora, si prefiere guardarse la sustitución porque o bien Scaloni ya sabía que esto se iba a la prórroga o porque tenía otro plan en la cabeza, lo suyo es empezar la prórroga ya con los cambios y no lo hizo. Y eso es una decisión, bueno, que creo que no habrá muchos que la tengan en la cabeza porque la Copa está en Argentina, pero es una decisión arriesgada. ¿Qué es lo que le estaba pasando, bajo mi punto de vista, a Argentina? Argentina estaba teniendo unos problemas defensivos en todo este sector inasumibles para un equipo. Evidentemente, una vez que Francia remontó, ya el punto medio de la defensa argentina se estableció más o menos por toda esta parte, con Acuña en una posición muy retrasada, con Messi más suelto, De Paul saliendo muy fuera por derecha y Julián Álvarez más o menos por aquí, ¿no? Claro, Argentina tenía piezas que estaban muy desgastadas. De Paul no estaba a su mejor nivel físico. Nahuel Molina estaba sufriendo ya en ese tramo del partido y por lo tanto, precisamente la zona más poblada por parte de Francia, esa zona en la que de repente había encontrado la superioridad que no había sabido obtener durante todo el partido, que es precisamente esta, en la que Kolo Muani, Mbappé y Thuram estaban siendo, yo creo, más en ese tramo de partido que los defensores de Argentina. En este momento, el equipo, el estado físico, pedía la entrada de Paredes al campo. Como bien sabréis, los que vierais la previa de la final que hicimos, este es el doble pivote que yo hubiera puesto de inicio, porque cuando lo vi jugar contra Croacia me parece que fue el mejor doble pivote que ha tenido Argentina durante la Copa del Mundo. Paredes y Enzo Fernández. Claro, no solo es que Enzo Fernández, cuando está más suelto, cuando tiene a Paredes guardándole la espalda, puede ir un poquito más arriba y esos pases de tanta calidad que tiene en fase de iniciación te los puede dar en fase de finalización. Este pase que tiene para abrir a cualquiera de los dos extremos o el pase en cortito con ventaja, te lo puede meter también en esta zona del campo para un posible desmarque con buen timing, con precisión, con visión de juego. Enzo Fernández es un jugadorazo. Ahora,
no solo por eso, sino porque Paredes aquí es mucho más clínico, tiene mucha más experiencia y fue capaz en muchos sentidos de anticipar varias de las acciones que protagonizaron los Mbappé, los Kolo Muani y los Marcos Thuram. Pero eso no ocurrió. Paredes no entró hasta el minuto 103 de la prórroga, lo cual es bastante porque es prácticamente en el intermedio de la prórroga. Es una decisión que yo no termino de entender y es algo que facilitó mucho, si queréis, el despertar de Kylian Mbappé. Y precisamente de ese despertar es de lo que yo os quería hablar. A mí me parece que es mucho más que evidente que Mbappé no fue el mejor jugador de la final, no fue el mejor jugador, si tenemos en cuenta en general la Copa del Mundo, ni mucho menos, pero hay que hablar de él y hay que reconocer las cosas bien hechas, lleve uno la camiseta que lleve. Mbappé no hizo la mejor final de la historia, pero hizo 3 goles. Simplemente con eso ya es una actuación como para dejarla en el recuerdo. Mbappé seguramente no nos ha dejado esa impresión de un jugador totalmente dominante en la Copa del Mundo, pero es que ha hecho 8 goles. Los mismos 8 goles que hizo el Fenómeno en el año 2002. Una marca que a mí, la verdad, me parecía difícil de igualar y él la ha igualado. Segunda Copa del Mundo, segunda vez que juega los 7 partidos. Y es que es el principal estilete del que para mí es el mejor fútbol del mundo, que es el fútbol francés. Que es verdad que luego en la final no estuvo bien dirigido, encontró un equipo enfrente que verdaderamente había salido a la final a ganarla y que a pesar de todo, a pesar de tener un tramo de dominio muy amplio de Argentina, donde se puso 2-0, luego Argentina, aunque es verdad que no tuvo el dominio y concedió 2 goles, consiguió equilibrar la nave. Y eso es una cosa destacadísima. Estamos hartos de ver equipos que hacen una primera parte excelsa y luego terminan incluso perdiendo el partido en la segunda porque no dejan de hacer aguas y no son capaces de poner un poquito el tapón y salir a flote, ¿no? Eso lo hizo Argentina, lo hizo demasiado tarde en algún punto porque yo creo que los cambios eran bastante claros y a Scaloni le costó meter en el campo a Lautaro Martínez y sobre todo a Paredes. Pero bueno, este es el análisis de ese tramo. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta lo que hacemos en La Locura de Bielsa, si os gusta el mensaje, el contenido, los vídeos, en fin, lo que sea, suscríbete, déjame un me gusta, ponme un comentario, sugiere cualquier tipo de temática y yo trataré de traerla. Ya veréis que, claro, la Copa del Mundo acaba de terminar, todavía nos quedan los rescoldos de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido en este mes, pero bueno, luego habrá un futuro, el canal va a seguir adelante y vamos a seguir trayendo material. Muchas gracias a todos por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.